Hola, hola, muy buenas tardes. Un gustote estar aquí en este espacio que nos brinda el profe Chava y la Única Digital. Hoy les traemos en este espacio un personaje muy importante en la historia de Jalos. A finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX. Se trata nada menos que la Niña Trina. Este personaje tan altruista, tan polémico, porque tenía un corazón muy desprendido para ayudar al que menos tenía y una persona pues muy protegida económicamente por sus antepasados. Hoy quiero platicarles de ella y les vamos a ir narrando aquí Manuel González Ramírez y yo un poco de este personaje. Para conocer a un personaje hay que conocerlo genealógicamente. ¿Qué queremos decir con esto? Hay que estudiar de dónde viene, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, dónde nace, cómo se desarrolla su vida y dónde fallece. El punto de hoy vamos a tocarlo completo, gracias a Dios y con la ayuda de Dios, como dicen. Les voy a leer un poco de la genealogía real de la Niña Trina para que vean de dónde viene y cómo nace ella. María Dionisa de la Trinidad González Tostado es bautizada en Jalos el 10 de octubre de 1881. Nace en Jalos el día 9 a las 10:30 de la mañana. Sus padrinos fueron el abuelo paterno, Juan Climaco González y Matiana González. En el acta de nacimiento del registro civil se asienta solo con el nombre de Trinidad debido al estado civil soltera. Fue conocida en el pueblo como la Niña Trina. Murió del corazón y del pulmonar agudo, complicado con insuficiencia cardíaca en el Hospital de la Santísima Trinidad en Miguel Blanco 1225, sector Juárez, en Guadalajara, Jalisco, el día 9 de febrero de 1958 a las 11:35 de la mañana. En el acta de defunción aparece una nota que a la letra dice: este cadáver se trasladará para su inhumación a la población de Jalostotitlán, Jalisco, por orden del Ejecutivo del Estado, según oficio sin número fechado ayer. O sea, el gobernador del Estado, por la amistad que tenía con la familia, da la orden de que se traslade el cadáver a Jalostotitlán sin los trámites tardados que eran en aquel tiempo. Bueno, les voy a leer un poco de los papás de la Niña Trina. Juan Melesio González Casillas, bautizado el 6 de diciembre de 1854, nació en Jalos el día 4 a las 6 de la mañana. Fue su madrina la abuela paterna Agustina Jiménez. Casó el 21 de abril de 1880 con Valeriana de la Sagrada Familia Tostado y Casillas, bautizada el 15 de abril de 1862. Nació en Jalos el día 14 a las 11 de la mañana y sus padrinos los abuelos paternos Sixto Tostado y Rafaela Povedano. Juan y Valeriana se presentaron ante el juez civil el 23 de febrero de 1880. Valeriana muere en Jalos de tisis a los 23 años de edad, el 30 de junio de 1885 a las 6 de la mañana. Fue sepultada al día siguiente, el día 1 de julio, en la capilla de Guadalupe, hoy Santuario de Guadalupe. Juan, labrador, muere a los 53 años de edad, ignorando la causa de muerte, porque lo encuentran muerto de un infarto en su tienda junto a su casa a las 8 de la mañana del 28 de octubre de 1908. Fue sepultado el día 29 en el Panteón Municipal en fosa de primera clase por un quinquenio. Sus hijos todos, ¿qué queremos decir con un quinquenio? Era una tumba con la capacidad de sepultar 5 cadáveres. Sus hijos todos nacen y son bautizados en Jalos. Bueno, María Dionisa de la Trinidad, en línea directa, tiene un hermano llamado José Alfonso, que es bautizado el 16 de agosto de 1883. Nace en Jalos el día 13 a las 8 de la noche. Sus padrinos Basilio González y Atanasia González, soltero. Muere en Jalos a los 48 años de edad, el 28 de mayo de 1932, a las 7:10 de la noche. Sepultado en el Panteón Municipal al día siguiente. Cliserio González declara ante el juez del registro civil que Alfonso muere en la casa del Portal de las Flores número 5 y el motivo de la muerte fue bronconeumonía. Juan José, tercer hermano,
Bautizado el 24 de junio de 1885, nace en Jalos el mismo día del bautismo a las 4 de la tarde. Fueron sus padrinos Jesús González y Atanasia González. Muere de mocesuelo, o sea, a los 2 días de nacido, el 26 de junio a las 10 de la mañana. La madre Valeriana muere 4 días después, o sea, el 30 de junio. Bien, lo que yo les voy a platicar de este personaje, yo lo vine recabando, datos de forma verbal de antepasados míos que fueron parientes muy directos a la niña Trina, entre ellos mi madre. Entonces hay mucha información y muchos datos que mi madre nos fue platicando por mucho amor que le tuvo, que más adelante los voy a platicar por qué. Como ya lo vimos, la niña Trina nace en 1881 en el seno de su familia, y a los 2 años, en 1883, nace el hermano Alfonso. Entonces se llaman 2 años de edad. Para 1885, ya con 1 y 3 años de respectivos de edad, el par de niños, la madre da a luz a un tercer hermano que se llama Juan José. Pero como la madre Valeriana Tostado ya estaba muy enfermita de tisis y el bebé nace contagiado, los dos se van en cuestión de 3 días. Entonces estamos hablando que tanto la niña Trina como el niño Alfonso crecen sin madre, crecen al desamparo de una madre, pero crecen muy cobijados por el padre, los tíos y su abuelo Juan C. González, que era un hombre que se preocupó mucho por la educación y porque no les faltara nada al par de niños huérfanos, que son Trina y Alfonso nada más, no existen más hermanos. Hay un dato curioso de Juan Melesio González Casillas, padre de la niña Trina, que él no vuelve a casar. Era un hombre muy ocupado en sus negocios y se dedica tanto al cuidado y a la crianza de los niños que él no vuelve a tener otra esposa. Cuando se van desarrollando este par de niños, cabe mencionar que el abuelo Juan C. González ya tenía bienes en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara y obvio aquí en Jalostotitlán. Era una familia muy acomodada. Entonces ellos empiezan a crecer ya en la Ciudad de México con muy buenas escuelas, empiezan a crecer con muy buenas relaciones. Y quiero mencionar un dato muy importante. A la edad de 10 años más o menos de Trina y de unos 8 años de Alfonso, muere don Juan C. González en 1893. Entonces, ellos alcanzan a conocer muy bien al abuelo y pues gozan un poco de su compañía, que les dio protección económica y mucho amparo. Para 1908, el padre Juan Melesio, viudo ya, y Trina y Alfonso, de 25 y 27 años respectivamente, pierden al papá de un infarto al miocardio ahí en su tienda de raya, que se ubica en lo que es ahorita el portal de María Trinidad González, que lleva su nombre, que está a un costado de donde están las farmacias grandes de aquí de Jalos. Ahí fallece don Juan Melesio, pero estamos hablando que Trina y Alfonso ya eran un par de adultos que ya sabían manejar los negocios del papá y de los tíos. Hay un tío que protagoniza mucho la vida de nuestro personaje de la niña Trina, que es el tío don Basilio. Este hombre muy rico y no casa, les da también mucha protección al par de hermanos, que es Trina y Alfonso. Cuando fallece el padre, se ausentan mucho a la Ciudad de México, tanto Alfonso como Trina. Alfonso a atender los negocios del ganado y de la caballada, sí, que ellos ya venían arrastrando desde los abuelos, desde don Juan Clímaco. De la madre de la niña Trina también es interesante hablar un poco de Valeriana de la Sagrada Familia. Tiene un nombre muy apegado a su santoral. Valeriana de la Sagrada Familia Tostado Povedano, a pesar de que los deja pues, un par de bebés, es hija de don Valentín Tostado, un personaje muy interesante tanto como el otro abuelo paterno que es Juan C. González. Tanto Valentín Tostado y Juan C. González fueron 2 personajes muy importantes en el desarrollo y el progreso de Jalos en el siglo XIX. Y aquí Manuel nos va a dar unos puntos muy importantes
de cómo empieza la niña Trina a ayudar a la gente de su pueblo y los motivos. Sí, yo es el enfoque que quiero dar, la gran benefactora que empezó con sus antepasados. Todas las principales fincas, o sea que fueron manejadas por la iglesia, porque son donaciones, fueron precisamente de esa familia. O sea, podemos empezar con el Hospital San José, lo que hoy es la academia, el colegio, el que está ahí en el centro, El conocido como la Escuela de la Alteña. Sí, como la Escuela de la Alteña, de que hasta los 60, me parece, todavía era el colegio Juan C. González, que era el de las monjitas de niñas. Desafortunadamente la iglesia lo tuvo que vender y fue recuperado como escuela por las autoridades municipales, precisamente por tu papá. Sí, así. Es un dato muy importante. Eran la academia, eran muchas fincas, y ya en tiempos de la niña Trina, al fallecer la niña Trina, remata con el colegio de allá arriba, el que fue inicialmente de los salesianos, que se conocía en su momento como el Instituto González Tostado, precisamente en honor a ella, aunque oficialmente era el Colegio Basolo, oficialmente tenía otro nombre, pero se conocía como instituto en honor a ella. Fue una persona, toda la familia, pero remató con ella. Claro, los dos hermanos quedan al final solteros, sin herederos tan directos. Entonces, el remate de su gran obra fue que donaron todo al pueblo, y lo vemos hasta en la actualidad. Todos esos colegios, todos esos locales fueron gracias a estas personas. Hay un detalle muy bonito del niño Alfonso que quiero enfatizar. El niño Alfonso muere en 1932, prácticamente joven y soltero. Entonces la niña Trina se queda sola. Ella se preocupa por llevarse a sobrinas a estudiar a la Ciudad de México. Allá tenían una finca muy famosa, la famosa finca de Alzate. ¿Por qué le llamaban así? Porque estaba en la calle de Pedro Alzate, una calle muy conocida, donde vivía gente de mucho dinero en la Ciudad de México. Entonces ellos ya estaban muy relacionados con la gente, con la gente bien de la Ciudad de México. Ella se preocupa porque las sobrinas tuvieran buenos colegios, buena educación. Sí. Es parte. Otro detalle muy bonito de la niña Trina, que para su tiempo ella se preocupa que sus trabajadores, cuando ella falte, porque ella se queda sola sin el amparo de Alfonso el hermano, y ella siempre decía, cuando yo falte, no quiero que mis trabajadores vayan a morir sin un terrenito o una casa que sea de mi parte. O sea, es algo, son detalles que hay que reconocerle para su tiempo muy bonitos de su parte. Hay un detalle que quiero mencionar al respecto. Voy a irme un poco al antecedente. Cuando la Revolución Cristera, vino un grupo de agraristas de la Huasteca Potosina. La promesa por apoyar al gobierno era darles terrenos. Desconocían el terreno y fueron masacrados aquí. Cuando se viene la reforma agraria y que iba a haber el reparto, no querían que viniera gente extraña y hubiera un conflicto. Entonces los dueños de las tierras, que eran básicamente esas familias, empezaron a negociar con el gobierno de que no viniera gente extraña, y pusieron a disposición un terreno bastante grande, propiedad de ellos, para que se lo repartieran a sus peones y medieros. Todos los del ejido aquí es gente del pueblo, y si vemos en los mapas en donde están los ejidos de toda la región y hasta del mismo estado, está lleno de puntitos, de invasiones, y aquí no hubo invasiones, aquí hay un solo ejido. Y bien repartido, gracias a ella. Bien repartido. Quiero mencionar, porque una vez una persona pues me mencionaba, era hija de don David Reynoso, decía que ella vio cómo su papá iba a negociar con don Guadalupe González, dice, lo mandaban llamar para llegar a los acuerdos cuando hubo ese reparto. O sea, que no fue algo tomado al azar, sino que
Los señores González, entre ellos la niña Trina, estuvieron al pendiente de que no hubiera conflictos. No fue algo al azar, fue algo de beneficio para la misma gente de aquí del pueblo. Sí, es algo histórico. Cabe mencionar que ese mérito hay que reconocérselo. O sea, el reparto agrario, después de la cristiada queda la calentura, sí. las rencillas, el odio entre agraristas Sí. de San Luis Potosí Bien, es que se dio y de alteños. Es que se dio ese detalle de que vinieron a apoyar y estaba fresco el conflicto. Sí, todavía estaba caliente la Entonces, cosa, como dicen. Una vez alguien platicaba que cuando, o sea, te naciera el odio, que cuando mataban a alguien, que se les dejaban ir y que les decían, vienen por tierra, ahí les va tierra, y que les echaban tierra en la cara. Sí, ya que los mataban, Sí. les aventaban un puño de tierra. Eh, Así es. Sí, voy a platicarles algo de lo que yo recabé oralmente con mi madre, con mi abuela, que hubo mucha cercanía con la niña Trina. Mi madre era sobrina y ahijada de bautismo, y uno de mis hermanos, llamado Ignacio Soto, también fue ahijado de bautismo de la niña Trina. Entonces, la niña Trina, cuando mi madre, siendo una adolescente, tuvo un problema en su vista, en sus ojos, y la niña Trina se da cuenta y habla con mi abuela y le dice, Pachita, yo quiero llevarme a tu hija a atender a la Ciudad de México por el problema tan grave que tenía mi madre de sus ojos. Entonces se la lleva a la Ciudad de México, a la finca de Alzate, y la pone en manos de los médicos más prestigiados de la vista del país, y le salvan los ojos a mi madre. Entonces mi madre siempre presumía que ella fue la heredera más beneficiada de la niña Trina. sí, su vista. Su vista, sus ojos. Entonces me acuerdo que las primas le decían, ¿tú por qué quieres tanto a Trina si no te heredó nada? Dijo, ¿cómo no? Fui la heredera más beneficiada. Cuando estuve a punto de perder la vista en mi adolescencia, pues ella me puso en manos de esos médicos prestigiados y me devolvieron la vista. Entonces mi madre nos infunde ese cariño y ese agradecimiento que siempre le tuvo. Y en 1950, cuando nace Nacho, mi hermano, llega la niña Trina sin que le diga a nadie y les dice a mis padres, ¿saben qué? Yo voy a bautizar a ese muchacho. Y ella lo bautiza, a Nacho, mi hermano. Y no era permitido que una mujer bautizara a un niño hombre. Sí. Tenía que ser hombre para hombre y con la esposa o la compañera. Sí. Y la niña Trina rompe la tradición y la bautiza ella sola. Era tan así la señorita. El otro día, precisamente platicando con Marcos González, dijo, yo la conocía bien, dice, ¿por qué? Dice, éramos 28 niños a los que nos daba de desayunar todos los días y saliendo nos daba un 10. O sea que era para todos y lo que dejó fue para todos. O sea, quiero recordar en mis tiempos que estudié con los salesianos, o sea que fue una de sus grandes obras. Estábamos en el mismo salón, tuvimos de compañero a los más ricos del pueblo y teníamos a gente que venía del rancho. O sea que su beneficio, o sea, su obra o su legado fue para todos. Venían internos desde Estados Unidos, venían internos de San Luis, de Guadalajara, de la región. La cuota era algo simbólico, era para que los maestros, los seminaristas, los sacerdotes, pues tuvieran un beneficio porque estaban trabajando. No fue algo con lucro. Con el tiempo, claro que se fue haciendo un colegio un poquito más de altura, por decirlo de alguna manera. Pero en aquel entonces el beneficio de la niña Trina fue para todos. Cuando era el colegio Bermans fue lo mismo. Cuando era el colegio Juan C. González, de que estaba en lo que es la Casa Social y ahí en el puro centro, frente a la Alteña, el beneficio era para todos. Había gente de rancho, había gente de pueblo, había gente que venían de internos. Es más, cuando no iba a secundaria en San Miguel, venían los de San Miguel a hacer la secundaria aquí. Y de San Juan de los Lagos, a pesar de que tenían secundaria, sí, entonces, venían a Jalos. Era tan alto el nivel educativo y todo eso gracias a la niña Trina. O sea que fue el gran beneficio. Las famosas obras pías, las obras piadosas. De la soberana piedad. Un regalo para la niñez de Jalos. Yo tuve la suerte de entrevistar a uno de los principales choferes que tuvo la niña Trina.
Me refiero al señor Antonio Díaz Preciado, alias El Negrón. Este muchacho le toca nacer por circunstancias económicas de sus padres en Estados Unidos. Cuando llega jovencito a Jalos, don Antonio El Negrón, Antonio Díaz Preciado, alguien va y le dice a la niña Trina, le dice, oiga, señorita, aquí en Jalos hay un muchacho que sabe de coches y de mecánica y está recién llegado a los Estados Unidos. Esto corría a principios de los 40. ¿Qué le parece si lo invitamos para que trabaje con usted de chofer? Y efectivamente la niña Trina lo manda a llamar a don Antonio Díaz y va Antonio Díaz y acepta el trabajo. Muy buena paga. Y es cuando sucede el relato del polémico coche Cadillac que hace la compra la niña Trina. A mí me lo dijo en viva voz el chofer que lo manejó y que enseñó a manejar al siguiente chofer por circunstancias de que se tiene que regresar a los Estados Unidos, Antonio Díaz El Negrón, entonces enseña a manejar a Guadalupe Cuevas. Pero cuando se mandan traer el carro a Estados Unidos, a la Chevrolet Company, cabe mencionar que se traen 3 coches a México inéditos. Son 3 carros Cadillac que nada más eran sobre encargo y uno era nada menos que para doña Chole Orozco, de Familias de Arandas, ya radicada en Zapopan, Jalisco, y casada nada menos que con el presidente de la República, don Manuel Ávila Camacho, general y presidente de la República. El otro coche era para un familiar de doña Chole Orozco, y obvio, el tercer carro, Cadillac, que se manda a pedir, es para la niña Trina. Me platicaba el Negrón que ahí van a México a recoger ese coche, y Antonio feliz, dice, pues era un carrazo. Dice, yo venía contento en lo personal ser el chofer de ese coche. Cabe mencionar que no fue el único coche ni el primero que tuvo la niña Trina. De hecho, a lo que me platicaba don Antonio Díaz, el Preciado, el Negrón, el carro que le roban creo que fue uno de los Ford T que tuvo la niña Trina, aquel que recupera en la ciudad de León, creo. Le roban un coche efectivamente a la niña Trina. Yo lo sé de forma oral y se los cuento como me lo contó el propio chofer que murió no hace muchos años. Él narra que el carro se lo roban, pero como tenía tan buenas relaciones y amistades, pronto dieron con los ladrones y con el carro y lo recuperó. Sí. Y tengo entendido que ya fue uno de los Forte que tuvo después. Sí. Quiero agregar algo relacionado con las amistades esas. Cuando la esposa del presidente vino a la región, o sea, eso lo platicaste tú una vez, en vez de ir a su tierra a pasar la noche, prefirió quedarse en Jalos por las amistades que tenía aquí. Entonces la niña Trina era una persona que tenía amistades en otros niveles, pero era muy sencilla en el pueblo. O sea, con la gente de Jalos, como decía, a los niños que les daba de desayunar, todo lo que dejó de obra. Entonces, pese a la enorme riqueza que tuvo, fue muy humana. Efectivamente, don Manuel Ávila Camacho en su campaña venía visitando ciertos puntos de la República y tenía programado venir a Jalos, estar un ratito de visita, llegar a comer a Tepatitlán y dormir en Zapopan, en la tierra de la esposa, doña Chole Orozco, que era de las familias más prominentes, originarias de Arandas, ya radicadas en Zapopan. Y estando presidente municipal aquí en Jalos, don Juan Casillas Soto y la prima hermana de la niña Trina, menina Lola González Martín, dice doña Chole al esposo, yo quiero quedarme a comer y a dormir aquí en Jalos. Entonces se tuvieron que repartir entre contingentes, guardaespaldas y acompañantes en la casa del portal de la niña Trina y acá en la casa de mi niña Lola, que está en puro enfrente, sí, a un lado de la academia. Ahí se queda a dormir el presidente, la esposa y todo el contingente de gente que sí, traían. Y se les hizo una comida especial. Es un detalle que lo quiero platicar porque fue un capricho de la esposa del presidente por ser comadre de la niña Trina, sí, doña Soledad Orozco. Sí, que eso de las grandes amistades que tenía fue algo de lo que mencionaste al principio, cuando fallece, cómo por órdenes del gobernador se simplifican los trámites. Entonces era una persona muy relacionada, vuelvo a lo mismo, muy humana. Sí, había una familia de apellido Larín que llegan de Italia, derrotados por la guerra, y abren una chocolatera.
y hacen mucha amistad también la familia Larín con la Sí. niña Trina. Sí. O sea, hay una relación muy bonita. Y luego quiero mencionar también que gracias al niño Alfonso, la caballada de la región mejoró. Él se hace amigos a muchos militares. Hay que recordar que el niño Alfonso muere en 1932. Sí. Y de 1932 hacia atrás trajo 4 sementales muy famosos en la región, que hacen que la caballada de San Miguel, Jalos, Valle Guadalupe, Tepa, Suba, que eran los caballos garañones muy famosos, el Lomos Pintos, el Espejo, el Plateado y el otro. Sí, sí lo mencionábamos una vez, pero se me Sí, fue ahorita. eran 4 caballos garañones que empieza a regalar maquilas con las yeguas locales. O sea, era muy caro maquilar un caballo de registro del ejército, un caballo pura sangre. Y sin embargo el niño Alfonso dijo, yo quiero que se mejoren. Uno de los caballos lo deja en la Laja, el Lomos Pintos. El Espejo se lo lleva a la hacienda de Pozos Morados y el Plateado se lo lleva a la hacienda de Capulines, que era de mi abuelo José. Porque el único hermano que tiene mi madre, llamado Arturo, el niño Alfonso le da el caballo a su ahijado, al hermano de mi madre. Le dijo, ese caballo se queda ahí en Capulines, y los otros 2 caballos en las 2 haciendas respectivas de su propiedad, que era La Laja y Pozos Morados. En los contratos que se hacían en aquella época de alguna carrera muy, muy importante, mencionaban mucho los nombres de los sementales. Una yegua hija de tal semental. O sea, eran de mucho prestigio en toda la región y en el mundo de las carreras de caballos. Sí, efectivamente. Los establos lecheros, hay que recordar que se dan en los Altos de Jalisco hasta finales del siglo XIX Sí. y florecen a principios del siglo XX. Entonces ya cuando termina la Revolución Cristera, que se van los alteños a poner vacas en las ciudades aledañas grandes como son León, Guadalajara, Aguascalientes y la Ciudad de México, ya iban con el conocimiento del ganado lechero. Ah, sí. Ya éramos una cuenca importantísima de leche y esto gran parte se lo debemos también a ellos, a este señor que se dedica a traer vacas de la famosa raza Holstein, conocida como Pinta de Negro. Entonces ahí florece también la economía de la leche en los Altos, Sí. porque gente como el niño Alfonso se preocuparon porque floreciera. Y que lo vemos hasta la fecha, la región está considerada la cuenca lechera número 1. Sí, todavía. O sea que- Y Jalos fue el municipio número 1 mucho tiempo de establos pequeños productores de leche a nivel nacional. Sí. Ni Tizayuca, Estado de México, ni Querétaro, ni Hidalgo, Ni La que Laguna. tienen, ni La Laguna, nos llegaban a Jalos en pequeños productores unidos de leche. Jalos, hay que reconocerle que pues el alteño es hombre de trabajo Sí. y lo ha demostrado. Volvemos al inicio de la conversación. Es gracias a esas personas, entre los que estaban, o sea, la niña Trina y su hermano. Sí, claro. Así es. La niña Trina cuando queda sola, ya falleciendo el hermano Alfonso, el 32, ella pues viaja más a la Ciudad de México. Platicaba mi tía Teófila, la única hermana que tuvo mi madre, que como no tuvo hijos mi tía Teófila, se apegó mucho a la niña Trina y platicaban de un novio que tuvo la niña Trina, un tal Juan Gama, que dicen que le rompió el corazón, porque pues se enamora de ese muchacho, la niña Trina, y las sobrinas se dedican a espaldas de la niña Trina sin que ella se dé cuenta a investigarlo. Y ven que el hombre era un vival con otras mujeres y que nomás quería el dinero. Y pues se lo tienen que decir a la niña Trina. Y decía mi tía Teófila que fue un golpe muy duro para ella. Darse cuenta que el amor de su vida pues no era lo que ella creía. Era un cazafortunas, como se dice. Sí, tristemente ese mentado Juan Gama pues era un cazafortunas. Afortunadamente fue a tiempo cuando le abren los ojos y pues muy duro para ella. Pero ella se refugió mucho en las sobrinas y en ayudar. Sí. Hay que reconocerla a esta mujer, que era toda una dama, una señorona. Hay un detalle bien importante que me voy a atrever a decirlo. Trina y Alfonso no eran muy unidos. Por la forma de ser de Alfonso, como hombre, con dinero, soltero, solo, pues llevaba una forma de vida muy especial con las mujeres. Hay que hablarlo. Y la niña Trina, mis respetos, era todo lo contrario. Entonces, estando en Jalos, el niño Alfonso vivía en la casa que hoy pertenece a Ramírez Rubio, que fue de la señora Concha Rábago. Esa casa era del niño Alfonso.
y la niña Trina se queda con la casa del padre, lo que hoy es todo el portal del billar y la casa de al lado. Daba hasta la otra calle. Entonces, siendo hermanos, solos y solteros, cada quien vivía en su casa y cada quien llevaba su vida. A pesar de que no había problemas entre ellos, a lo que me platicaba mi madre, pero cada quien escogió vivir mejor para no rozarse. En México igual, el niño Alfonso no llegaba a la finca del Zate. Él tenía una casa muy acomodada, de muy buen nivel, pero era para él solo. ¿Por qué? Porque no quería tener problemas con la hermana para él llevar su forma de vida. Hay un detalle un poco duro del niño Alfonso. El niño Alfonso muere de unos golpes que le dan porque lo encuentran con otra mujer y el esposo celoso pues lo golpea. Entonces tienen que decir que él muere de una neumonía. Sin embargo, murió desbaratado de la espalda por unos golpes con un palo que le dio el fulano. Así. O sea, son detalles duros, pero pues es historia, hay que platicarla. Quiero retomar un poco lo de la niña Trina, los apoyos a la parroquia. Como parte de lo que vemos ahorita, o sea, porque la parroquia era austera, la clásica parroquia franciscana, y ahorita es una riqueza verla, y gran parte es por lo que hacía ella en beneficio de la parroquia. O sea, cuando el Congreso Eucarístico y cuando la coronación, ella y el canónigo... En 1946. 46-48 después, ella y el canónigo Cornejo fueron los que llevaron todos los gastos. O sea, invirtieron bastante en eso. Así es. La niña Trina estaba enamorada de su Virgen de la Asunción, estaba enamorada de su religión como buena alteña y era muy caritativa también con la iglesia. Sí. Ahí está la prueba. En uno de sus libros de personajes de Jalos, Trino Padilla Lozano, menciona un poco del testamento de la niña Trina y nos vamos a encontrar que el reparto, gran parte del reparto de la herencia fue hacia la iglesia. Hacia la iglesia y yo... Siendo el señor cura del pueblo Guadalupe González, ¿te recuerdas? Sí, yo pienso que lo que dejó para la iglesia se hizo bastante y yo pienso que fuera de aquí la iglesia también hizo obras. O sea, porque a veces había el hospital, ¿cuál era el hospital de Guadalajara en el que era básicamente todo estaba financiado por puros salteños? La Santísima Trinidad. Sí, hay que recordar que el hospital que se encuentra en Miguel Blanco, ahorita como lo citaba yo, en Miguel Blanco y Federalismo todavía existe el hospital y efectivamente la gente adinerada de los Altos de Jalisco hizo ese hospital para meter médicos especialistas en la primera y segunda mitad del siglo XX Sí. y que fueran atendidos la gente de por acá, de los Altos. Y era donde llegaba, en aquel entonces, cualquier persona que se enfermaba de cierto cuidado, no había los hospitales o sea, aquí en la región, menos en el pueblo. Entonces todos iban hasta Guadalajara y eran los hospitales que llegaban. De hecho, hubo una monjita que era hermana de mi nana Hilaria, se llamaba Mauricia Reyes. Esta monjita de aquí de Jalos decide tomar los hábitos y por recomendación de la niña Trina le abren las puertas en el templo y en el hospital de la Santísima Trinidad de Guadalajara. Ahí, gracias a la niña Trina, esta monjita sirvió toda su vida a la congregación de estas madres de ahí del hospital y del templo. Sí. Hay que recordar en ese sentido cómo el hospital en los años posteriores a la niña Trina, cómo funcionaba. Estaba el asilo y estaba manejado por pura gente que también se refugiaba ahí para ayudar. Ahorita me quiero acordar de Moniquito. Estaba ahí, pero que trabajaba y se beneficiaba ahí del... Así es. Otro detalle bien importante, quiero mencionar que ellos desde niños, gracias al abuelo Juan C. González, como te repito, que los conoce hasta como 10 años de edad y 8 años respectivamente, Alfonso y Trina, los conoce el abuelo, ya tenían fincas en la Ciudad de México, entonces ellos conocen la alta escuela
no nomás de la educación, de las letras, sino también de las artes. La niña Trina conoce la pintura, el piano, la música, gracias a que había ya muy buena semilla sembrada en México por el abuelo y el papá. Sí. Don Juan Melesio, el padre, que los conoce hasta los 25, 27 años de edad, Trina y Alfonso, pues les dejó una buena semilla de educación en altas escuelas de la Ciudad de México. Y pues desgraciadamente Valeriana no le tocó verlo, se va con su tercer bebé, entonces le toca toda la carga de crianza a don Juan Melesio, el padre de la niña Trina. Ella tristemente pues fallece. Sí. Tan así eran de gente apegada a la iglesia. Juan Climaco González, cuando muere, es sepultado en lo que ahorita es el Templo del Sagrado Corazón. Un tío, hermano de Juan Climaco, que se llamaba Laureano de Jesús, al morir es sepultado en el santuario de Guadalupe. Entonces era gente muy, muy apegada a la iglesia, que tenía sus beneficios a lo mejor. Así es. Sí, repito, los dos abuelos, Juan C. González como Valentín Tostado, fueron protagonistas importantísimos en el desarrollo de Jalos en el siglo XIX. Sí. Tristemente Valentín, el abuelo materno, pues muere en la famosa batalla de Jalo San Juan, en aquel ataque martes de carnaval 2 de marzo de 1862, en esa batalla donde San Juan quiere tomar por sorpresa a Jalos, que hace una quemazón terrible y es una matazón mutua entre Jalos contra San Juan. Ahí fallece Valentín, el abuelo, papá de Valeriana. Sí. Ahí muere el abuelo y Juan C. González muere hasta 1893, cuando estaban pequeños ellos. Sí. Pero sí conocieron a Juan C. González. Sí, lo conocieron Juan Climaco González, Juan Climaco. que nació como Juan María para el registro de la parroquia. Efectivamente. Sí, Juan María y Juan Climaco. Algo muy común en la época que tuvieran dos, o sea, que se registraran. Sí, hay que recordar que los escribanos, al hacer una transcripción de un acta, pues tenían muchos errores. Errores. O horrores, como le dijera alguien. Y Entonces, ahí en el nombre nos vamos a encontrar genealógicamente buscando con ese error. Sí, era algo muy común en la época, como por ejemplo la niña Trina tenía 5 nombres. 3, María Dionisa de la Trinidad. Bueno, Así, o sea, con todos los apellidos, efectivamente. Eran tan respetados para el alteño, para la gente de los Altos, era tan respetado el santoral, que los que le venían en su fecha se los ponían. Sí. Entonces ella es María Dionisia de la Trinidad González y Tostado, 3 nombres. Y con sus apelativos, pues un nombre muy largo. Y luego la madre, Valeriana, era Valeriana de la Sagrada Familia, porque ella nace el Día de la Sagrada Familia en diciembre, los primeros de diciembre. Así Entonces ahí nos encontramos unas costumbres salteñas muy bonitas, muy apegadas a la religión católica y muy respetadas. La famosa frase, el santo de su nombre, y el día que era su cumpleaños, los mandaban a la parroquia a rezarle al santo de su nombre. Curiosamente, un día como ayer, pero de 1958, es cuando fallece la niña Trina. Ella en sus últimos días es atendida ahí en ese hospital en la Trinidad, rodeada de sobrinos y efectivamente del señor cura Guadalupe González, porque ya había indicios de que el notario adjudicado iba a heredarle gran parte a la Iglesia Católica. Y efectivamente así fue. La mayoría de sus bienes fueron a dar a la Iglesia. Tan así conoce su obra, años después a ti te tocó ir cuando sacaron sus restos y los trasladaron a la capilla. Efectivamente. Para 1980 muere mi nina Lola González Martín, hermana de mi abuelo, que no tuvo hijos, casada con Juan Casillas Soto, y fallece. Y mi tía Teófila nos habla y nos dice que vayamos al panteón a sacar los restos de la niña Trina, de la propiedad de la familia, para meterlos a la capilla de la familia González Tostado. Entonces el 80 a mí me tocó ser testigo, porque apenas había cumplido los 18 años, y por mandato de mi tía Teófila, fuimos un primo hermano, el único primo hermano del lado de mi mamá y yo, Alejandro González, nos fuimos al panteón, y estaba el Gorro Navarro de encargado del panteón, y fue una persona de la presidencia como testigo,
y otra persona de la iglesia como testigo. Efectivamente, saca el féretro, se abre el féretro, nos tocó ver el cadáver de la niña Trina, una caja metálica con espejos. No es nada agradable ver cómo estaba el cadáver gelatinoso, no se descompuso naturalmente, porque no era madera, era metal con espejos. Entonces todo eso queda conservado como una gelatina. Sí. Ya se hace el cambio de féretro y se mete a la capilla hasta 1980. Sí. Lo metimos a la capilla de la familia por mandato de mi tía Teófila, que ella falleció años después, sí, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y gracias a ella, pues me empezó el interés sobre este personaje, porque había sí, mucho apego a mi familia, pues claro, a mi madre y a mi tía. Las crió pues como hijas. Sí, hay que tomar en cuenta que el apellido González vienen todos de un tronco común. Unos más allegados, otros más retirados, pero la niña Trina estaba emparentada con casi todos los González del pueblo. Sí, efectivamente. Hay 3 familias muy renombradas en el siglo XX, que estamos hablando de los González Loza, de aquí a espaldas, de la calle Quesada Limón, don Abraham y don Salvador González sí, Loza. Y luego está don Guadalupe González, el burro de oro, hijo de Francisco González. Sí. Y está Trina y Alfonso, hijos de Juan Melesio. Todos son emparentados en un tronco común que es don Andrés González. Don Andrés González, que sí, es el que los enseña a encorralar ganado, a producirlo, a redomesticar y mandarlo en grandes masas sí, a las ciudades a donde se requiera. Sí. Volvemos a mencionar por la Feria de San Juan. Sí, gracias a la Feria de San Juan, muchos ganaderos sí, de la región se beneficiaron, sí, pues y los Altos de Jalisco florecen. Sí. Los Altos de Jalisco se van hacia arriba gracias a la feria y a la sagacidad del alteño, que supo sobrevivir en tierras flacas, sí, en tierras áridas, sí, pardas. Tan así fue la Feria de San Juan que en 1794 el rey Carlos IV emite una cédula real para que se realice fuera de todo tipo de impuestos. No había ningún control en traslados, no había nada. La consideraban la feria más grande del reino, para que se den una idea. Y la caballada era el punto principal, que subsistió. Yo en 1980, que trabajé en San Juan de los Lagos, enfrente de la central todavía había bastantes corrales en las que en diciembre, el 8 de diciembre en la feria, se comercializaba a caballo. Entonces fue una tradición que hasta la fecha, Guillermo Martín después hizo unas instalaciones para seguir comercializando caballada. De hecho, hoy en día a la salida a San Sebastián hay un comercio grandísimo para la Candelaria de ganado y caballos, sí, pero ya en trailers en forma, con sí, remolques. Entonces, eso de la caballada en la región de los Altos y la excelencia que se tuvo entonces fue gracias a las familias de la región de los Altos. Volviendo a lo del tema anterior, la charreada se daba aquí en buen nivel, o como se conociera en aquel entonces, gracias a que había muy buena gente en el campo, porque había buena caballada, había buen ganado. Gracias. Efectivamente, se vivía de eso. Bien, ¿algo quieres anexar, Manuel? No, pues agradecer a todos que están viendo los programas. Gracias nuevamente. Entonces, aclarando, de familia nada más fueron Trina, Alfonso y Juan José. Juan José muere en 3 días de nacido junto con su madre. Entonces crecen solos Alfonso y Trina. No hubo más hermanos, como se rumora en veces. Sí. Hay que aclarar bien datos genealógicos reales y exactos. Quiero mencionar a Víctor Jiménez, que ha hecho investigaciones al respecto y es un excelente investigador. Así es, gracias también a Víctor Jiménez Barba, que nos ha ayudado mucho con los datos de la genealogía de González Tostado y Casillas y Povedano. Ambas ramas de la niña Trina, del lado de su madre y de su padre, Víctor Jiménez nos ha sacado muchas dudas, de muchos estancamientos hacia atrás. Entonces, un saludote a Víctor Jiménez Barba y el profe Chava, es el del mérito, y gracias por el espacio. Pues un gustote estar en La Única Digital. Así es.